En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos a las puertas de las fiestas de la Navidad, de la Natividad del Señor, de la octava de la Navidad, porque ya saben que las grandes fiestas la Iglesia las celebra durante 8 días. La Pascua de Resurrección, desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de la Misericordia, y la Pascua de Navidad, por eso decimos Felices Pascuas también ahora, desde el día 25 hasta el día 1. 8 días para celebrar la gran fiesta del nacimiento del Señor. Lo más grande que hay después de la resurrección, la segunda de las fiestas más importantes después de la resurrección. No sé cómo habrán vivido el Adviento y no sé cómo estarán ustedes. Lo cierto es que antes de celebrar el día 25 o el día 24 por la noche, en la misa del gallo, en la misa del pollo, si es muy pronto la misa, siempre es bueno hacer una confesión para prepararnos. Yo por lo menos noto que la gente pide confesión porque de alguna manera uno siente que viene la fiesta y que no se ha arreglado demasiado el traje y tenemos todavía el alma un poco descompuesta. Pero nos puede pasar también que a lo mejor no hayamos vivido bien el Adviento, que tengamos una sensación un poco como de indignidad delante del Señor, como de pobreza, como de que no somos capaces de vivir la fiesta de la Navidad, o que no tenemos motivos, porque no es fácil alegrarse. Es más fácil siempre llorar, pero alegrarse, que te obliguen a alegrarte, pues no siempre es fácil. Y además se suman pues razones en Navidad que hacen que parezca que es un tiempo un poco como triste, ¿no? Pues que si es invierno, que si hace frío, que si los días son cortos, que si echamos mucho de menos a los seres queridos, que si hay gente que ya no está con nosotros, que si... Y la sensación, por lo menos que yo tengo, o que capto a veces en el confesionario, o que incluso yo mismo siento, es como que viene la Navidad y es un poco como agridulce, porque es como qué bonito, ¿no? Qué ternura, qué deseos, y luego qué realidad más dura, más triste, más fría. Y no le voy a quitar dramatismo a la cosa, ¿eh? Lo cierto es que es verdad, que muchas veces pues la Navidad es un tiempo duro. Me imagino que muchos de ustedes que ya peinan canas, pues echarán mucho de menos a seres queridos. Y como me decía alguna persona, cada vez quedan menos. Y me quedo yo y no quiero quedarme, quiero irme, como me decía. Bueno, yo creo que es bueno sentir la pobreza. Tiene su parte positiva sentir la pobreza. Porque cuando nos sentimos pobres, de alguna manera nos ponemos en nuestro lugar. Dice Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. Y la verdad del ser humano es que somos muy poquita cosa, muy poquita cosa. Hay momentos en los que nos lo creemos, y cuando nos lo creemos, pues parece que estamos alegres, pero en el fondo es vanidad. La vanidad es eso, humo, no es nada, no es consistente, ¿no? Pero la realidad del ser humano es que somos muy pobres, ¿no? Uno ve pues el propio cuerpo según pasan los años y ¿quién puede evitar las enfermedades, los achaques, los dolores? La muerte. Y va golpeándonos, ¿no? Todo eso. Y puede realmente desanimarnos la pobreza. Fíjese cómo ha empezado la primera lectura del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: y tú, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Es un continuo en la
pedagogía de Dios, es un continuo en la manera de hacer de Dios fijarse en los pobres y en los pequeños. Yo lo veo cuando estoy con las personas, con las almas, con los que se acercan a mí. Curiosamente, los que más cercanía tienen con Dios son los que se podrían considerar más indignos. Aquellos que tienen las gracias más grandes son aquellos que han cometido los más graves pecados. Esta semana una chica que ha abortado, por ejemplo. Y yo notaba cómo Dios se desbordaba con ella. Y ha cometido un pecado muy grave. Pero Dios se desborda con aquellos que se saben y que tienen certeza de su indignidad, de su pobreza. Por eso, en el fondo, la Navidad es para todos aquellos que experimentamos esta pesadez del ser o esta incapacidad de nuestro ser humano para amar a Dios. Muchas veces nos acercamos al confesionario un poco desanimados, como diciendo: es que no hay manera de que supere un pecado, es que no hay manera de que tenga una palabra amable con quien tengo que tener una palabra amable, es que en casa soy un ogro y luego fuera la gente se cree que soy bueno, es que soy incapaz de superar este vicio. Y entonces como que nos venimos abajo, o nuestras enfermedades, o la gente que nos falta, y entonces como que nos desanimamos. Y hay una delgada línea, muy delgada, entre desanimarnos, tirar la toalla y tirarnos por la ventana, que es lo que mucha gente hoy en día, y jóvenes sobre todo, curiosamente, sienten la tentación. Jóvenes, ¿eh? Ayer una chica de 20 años, padre, tengo otra vez deseos de quitarme la vida. Lo tiene todo, lo tiene todo. Una universidad privada, una familia que la quiere, unos hermanos, una educación, y no tiene ganas de vivir. Porque cuando sentimos la pobreza, en vez de desanimarnos, en vez de tirar la toalla o tirarnos por la ventana, tenemos que dar un pasito, solo un pasito, y es muy pequeño en el fondo, que es abrazar esa pobreza, que es, como decía Santa Teresita, ¿no? Abrazar nuestra pobreza y nuestra pequeñez es lo que Dios quiere. Y a partir de ahí es cuando cambia todo. Y es simplemente abrazar nuestra pobreza. ¿Cómo podemos hacer esto en el día a día, que al final es lo que interesa? Miren, escribía en El País ayer Ana Iris Simón, que es una escritora que se ha hecho famosa con un libro que se llama Feria, y no habla nada del libro de Dios. Bueno, sí que habla en un momento dado del momento en el que ella se convierte. Ella cuenta que sus abuelos eran comunistas, que sus padres eran ateos, y que ella pues había sido educada así, y que en un momento dado pues el corazón le pidió acercarse a Dios ante el sinsentido, el vacío, y escribía ayer en El País, curiosamente, diciendo: nuestro Dios ha nacido en pañales, porque su hijo, tiene 2 hijos pequeños, le preguntó si era posible que todo un Dios estuviésemos abrazándolo en ese niño pequeño. Bueno, pues eso es lo único que hay que hacer en esta Navidad. Cuando sintamos toda la pesadumbre de nuestro pecado, de nuestra pobreza, de nuestra incapacidad, coger al niño y abrazarlo. Ya está. Coger al niño y abrazarlo. Y si lo quieren hacer físicamente, cómprense un niño Jesús y abrácenlo. Pero no hace falta, porque lo hacemos en espíritu y en verdad, como dijo Jesús. Es verdad que Jesús se ha hecho carne, ¿no? Hace 2000 años, y es verdad que no podemos tocarle, pero Jesús, sabiendo que no íbamos a poder tocarle, primero nos dejó los sacramentos, la confesión, donde el sacerdote te pone las manos encima de la cabeza y te perdona los pecados, la comunión, donde masticamos la carne de Cristo, la masticamos, una palabra muy dura, pero Cristo lo ha querido así. Y además de los sacramentos, la oración en espíritu y en verdad, donde podemos unirnos, y ese poder tiene la oración y ese poder tiene la liturgia, unirnos realmente con aquello que queremos y hacemos en la liturgia y en la oración,
con Cristo vivo que está en el cielo y que lo único que nos pide en estos días es que le abracemos. Que le abracemos, literalmente. Entonces, cuando nos venga todo ese desánimo y toda esa pesadumbre y toda esa desgana de vivir, cerremos los ojos, pongámonos en oración y abracemos al niño Jesús. Y escuchemos que nos dice, al menos tú ámame. Al menos tú ámame. Ya, Señor, pero es que yo cometo muchos pecados. Al menos tú ámame. Ya, pero es que después de esto seguro que le grito a mi mujer, a mi marido, a los niños, al menos tú ámame. ¿Por qué nos cuesta tanto en ese momento en el que sentimos toda nuestra pobreza y nuestro pecado decir al Señor, Señor, te quiero querer, Señor, te quiero amar? ¿Por qué? Porque sabemos que luego somos incapaces, pero digámoslo, porque no está en nuestras manos el ser buenos. Es la gracia de Dios. Lo único que pide el Señor es que queramos amarle, que lo deseemos. Y cuanto más pecadores seamos, más digamos en voz alta, o gritemos incluso, Señor, te quiero amar, deseo amarte. Y si sentimos una incongruencia entre lo que estamos diciendo y nuestro día a día, digámoslo más fuerte, hasta que se rompa algo dentro de nosotros y el amor de Dios entre. Porque no pensemos que el cristianismo es cuestión de voluntad, no lo es. Es verdad que hay que tener fuerza de voluntad, es verdad que es una virtud, es verdad que es bueno tener hábitos operativos buenos, que es la virtud. Pero no es el principio del bien, nunca será el principio del bien la voluntad, se equivocan los que lo dicen. El principio de toda acción del hombre siempre es el corazón. Por eso tenemos que meter a Cristo en el corazón. ¿Y cómo le podemos meter? Pues hecho un niño. Por eso os digo, imaginaros a Dios hecho un niño, envuelto en pañales, como decía esta periodista, y abracémoslo. No te pide otra cosa, sino que le abraces. Déjate de historias, déjate de sermones, déjate de argumentos, déjate de esculparte. Abrázale. Y cuanto más pecadora te sientas, cuanto más miserable te sientas, más abrázale y dile que le quieres querer. Y entonces esa pobreza nuestra, que es real, esa soledad nuestra, que es palpable, empieza a transformarse justo en lo contrario. Por eso la línea es muy delgada entre desesperarnos y quitarnos la vida y decirle al Señor, te quiero amar con todo mi corazón, con toda la pobreza de mi ser. Y lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, es la segunda lectura, la carta a los Hebreos. ¿Cómo nos quiso Jesús? Con un cuerpo. Antes había en el Antiguo Testamento sacrificios expiatorios. Los sacerdotes cogían animales, los mejores posibles, los más perfectos, no tienen que tener ningún defecto, y les sacrificaban en el altar. Y llega Jesús y dice, ya no hay animales, ya no hay sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Yo en mi carne. En mi carne humana, en mi carne que se cansa, que llora, que sangra, que es pobre. Porque vemos a Jesús en el Evangelio y Jesús no es un Superman. Jesús llora, Jesús se cansa, Jesús se harta de los discípulos en un momento dado incluso. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Dice. Es humano como nosotros. ¿Y qué es lo que le dice al Padre? Padre, aquí estoy. Me has dado un cuerpo. Este es el sacrificio agradable a ti. Y de ahí aprendemos nosotros. De ahí aprendemos que lo que nos hace agradables delante de Dios no son nuestras buenas obras, que pueden estar cargadas de orgullo y de vanidad. Lo único que nos hace agradables delante de Dios es el deseo más profundo de nuestro corazón, de amarle. Y cuanto más lo hagamos desde nuestra pobreza, más le agrada al Señor. Por eso, hermanos, no nos equivoquemos. Aquel que se sienta más miserable, más solo, más indigno de celebrar la fiesta de la Navidad, es Belén de Efratá, donde va a nacer Dios en esta Navidad. Aceptar el reto, coger al niño, abrazarle y decirle, yo te quiero amar. Y cuanto más indignos nos sintamos, yo te quiero amar, Señor. Y cuanto más incapaces nos sintamos luego de ser coherentes con lo que estamos diciendo, Señor, más te quiero amar. Aquí me has dado un cuerpo, me has dado un corazón, y este corazón pecador, indigno, pobre, quiere amarte.
aunque luego sea tan pobre que es incapaz. Cuando sintamos que esa repetición constante de ese deseo de amarle al Señor va transformando nuestro ser, primero, empezaremos a amar de verdad al Señor. Y segundo, no habrá ninguna vanidad en nosotros, porque lo habremos hecho desde la pura humildad, desde la pura pobreza, desde la pura impotencia. Y entonces seremos agradables delante del Señor. Ojalá que vivamos estos días así, en la soledad en la que todos vivimos. Ayer estuve con los jóvenes en el Escorial visitando a las madres carmelitas. Fue un día de gracia, como siempre, ¿no? Confesé a varios y luego hablamos con las carmelitas, ¿no? Y uno capta estas cosas en cuanto se pone delante de las almas. Jóvenes que lo tienen todo y que se sienten solos. Igual que vosotros, los que sois un poco más mayores y que estáis más solos realmente, que ellos no lo están. Las carmelitas que están ateridas de frío, que estaba yo aterido de frío y tenía 15 capas encima y ellas no tienen calefacción dentro. Están en lo más alto de San Lorenzo del Escorial, casi ya hacia el Pico Abantos. Pobres, 10 monjas, 10 mujeres ahí, pero con el corazón ardiendo, No me puedo callar una anécdota que nos contó una de las madres. Bueno, fue providencial todo el día, porque me llamó la Madre Superiora y me dijo: padre, no vengan porque se ha caído la Madre Superiora. Se ha caído la Madre Superiora y tienen que llevarla al hospital, así que no vengan. Y dije: madre, lo siento, pero ya estoy de camino. Así que sea lo que Dios quiera. Y con mucha audacia me fui para allá. Y llamé al telefonillo cuando era la hora de recibirnos, y la madre no estaba en el hospital, y nos recibieron 3 monjas, que no suelen recibirnos 3, sino toda la comunidad. Y como no estaba la madre, no habló la madre, hablaron las monjas, que no vean lo que hablan, porque son mujeres. No paraban, se quitaban ya, por algo Santa Teresa les dejó 2 horas de rajar todo el día, siendo monjas, porque es que hay que desahogarse. Los hombres no, los hombres cartujos hay todo el día solos, como los hombres, encefalograma plano. Pero las mujeres 2 horas de hablar. Bueno, pues se despachaban a gusto. Bueno, pues una de ellas acababa de morir la madre hace 15 días y nos contaba: qué bendición ha sido la muerte de mi madre. No ha salido, ni ha hablado con ella, porque las monjas carmelitas se meten dentro y mueren al mundo, mueren, literalmente. Podemos no entenderlo, lo entendía Santa Teresa, que es la que le importa, que es la que puso la regla. Y decía esta mujer: yo le dije al Señor: Señor, yo soy tu esposa, soy la esposa del Rey. Por eso te pido esto y esto para mi padre, para mi madre que va a morir y para mis hermanos. Lo que les decía a ustedes en la fiesta de Cristo Rey, ¿se acuerdan? Cuando les di la homilía de soy rey. Soy rey porque no tengo nada. Y porque no tengo nada, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Bueno, pues en una monja. Eso somos nosotros también. Pobres, muy pobres. Y no como las carmelitas, que son pobres materialmente. Nosotros materialmente lo tenemos todo, por desgracia. Somos pobres espiritualmente, que es mucho peor. O sea, somos más pobres que las carmelitas con diferencia. Estamos llenos de pecado, llenos de orgullo, llenos de materialismo, llenos de crítica, llenos de envidia, llenos de lujuria, llenos de pereza, llenos de ira, llenos de todos los pecados. Ya les he dicho que la pobreza es real. Y por eso tenemos más razones todavía que la carmelita esta para decirle al Señor: Señor, yo te quiero amar. Y como te quiero amar y en esta Navidad te voy a coger y te voy a estrechar contra mi corazón, tú me vas a conceder aquello que yo te pido. Y lo que yo te pido es poder amar en esta vida. En medio de toda esta pobreza, en medio de todo este pecado, en medio de todo lo que me oprime y me angustia y me abate. Y cuando tengamos al Señor en nuestros brazos y le estrechemos contra nuestro corazón y le digamos eso, tendremos a Dios en nuestra mano. Hagámoslo, probémoslo. Es demasiado difícil a veces, en medio de nuestra pobreza y nuestro pecado, hacer lo que les he dicho. Porque se resiste el orgullo, se resiste nuestro pecado, se resiste nuestra incapacidad de mostrarnos tan vulnerables, tan necesitados, tan deseosos de amar. Pero háganlo, hay una delgada línea entre desesperarse
y abrazar a Dios con todo nuestro corazón y todo nuestro deseo de amarle en estas Navidades. La Virgen lo hizo. La Virgen se sentía incapaz, aunque creamos ahora que es la gran Virgen María y tal y cual. Cuando viene el ángel y le dice el plan, ella dice, mira, yo no entiendo nada, pero yo abrazo lo que el Señor me mande. Lo abrazó. Y desde ese día se convirtió, como hemos visto en el Evangelio de hoy, en bendición por donde iba, porque llevaba a Dios dentro de ella. Pues también nosotros igual. Seremos igual de miserables después de haber abrazado al Señor en ese ratito de oración, pero empezará a nacer el amor de Dios dentro de nuestro corazón. Cuanto más miserables nos sintamos, más veces abracemos al Señor. Cuanto más pecadores realmente somos y seamos, más veces digámosle, te deseo amar, Señor, con todo mi corazón. Puede parecer incongruente, hermanos, pero después de cometer un gran pecado, háganlo. Háganlo. Abracen al Señor en su corazón y pídanle de verdad que en estas Navidades puedan ser ustedes mismos, su carne, su pobreza, su pecado, ese sacrificio agradable a Dios, que lo fue Jesús para el Padre y para nosotros ejemplo de cómo tenemos que amar a Dios desde nuestra pobreza, desde nuestra miseria, desde nuestra invalidez, desde nuestra soledad.